tenerlo por acá. Sí, bueno, un gusto. Saludos a todos los que nos ven a través de la señal de Globovisión, bien temprano y bueno, prestos a hablar aquí contigo. Bueno, aclarar las dudas, sobre todo el Parlamento recientemente ha aprobado dos leyes que son ciertamente controversiales, pero quizá también muy oportunas en estos momentos cuando se ataca directamente el tema de la corrupción. Quisiéramos saber cuáles son los aspectos que rondan la ley para la protección de activos en el extranjero y la ley de extensión de dominio, y quizá compararlas un poco, si tienen relación, por supuesto. Sí, bueno, fíjate, primero vamos a empezar por la última ley aprobada. Estamos hablando de una ley de protección de derechos e intereses de la República en el extranjero. ¿Por qué sucede esto? Hoy en día, Venezuela, nuestro país, está siendo atacado de manera multiforme. En el exterior nosotros tenemos más de 30.000 millones de dólares en activos, tanto en activos líquidos como en propiedades. Y el activo más alto que tenemos nosotros, el de mayor valor, es una empresa que se llama Citgo, que está en los Estados Unidos, una empresa que refina y distribuye combustible en los Estados Unidos. Tiene un valor aproximado de 10.000 millones de dólares. Ese activo hoy, que es de todos los venezolanos, de ustedes, tuyo, mío, que pertenece al patrimonio de la República, está siendo prácticamente desmembrado por una decisión judicial de una corte de Delaware de los Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo? Esta corte ha tomado la decisión de demandas que eran contra la República Bolivariana de Venezuela y PDVSA Holdings son figuras distintas. Esta es una empresa privada y esta es la República. Demandas que había contra la República, en este caso Cristalex, que fue una empresa minera que se le rescindió un contrato y que tiene una demanda contra la República. Esta Corte de Delaware ha tomado la decisión de ejecutar del patrimonio de Citgo una demanda que era contra la República. Esto está en contra del derecho internacional público y el derecho internacional privado. Pero ¿por qué se está haciendo esto? Primero, porque nosotros no tenemos la capacidad de defendernos en el exterior. Nosotros, el procurador venezolano, el real, que está aquí en Santa Mónica, no tiene la capacidad de defender a la República y sus intereses. Eso es lo primero. Está haciendo una defensa negligente, que no es negligente, sino que hay toda una componente para apropiarse de ese bien. Y además, esta Corte ha justificado su decisión en decir, es una figura que llaman en el derecho el alter ego, dicen, si Juan Guaidó, que supuestamente para ellos, solo para ellos hoy, fue presidente de la República Bolivariana de Venezuela, manejó discrecionalmente los recursos de Citgo, entonces puedo decir yo que eso pertenece al patrimonio de la República y por tanto yo voy a ejecutar demandas de la República en el patrimonio de Citgo. Esa es la justificación. Esa es la justificación judicial de esa Corte, pero al final nosotros no tenemos ninguna manera de defender nuestro patrimonio. Sobre eso, otras empresas que tienen demandas contra la República pretenden cobrar del patrimonio de Citgo y bueno, quitarnos este bien que es de todos los venezolanos. Se van a apropiar diferentes transnacionales bajo la anuencia del gobierno de los Estados Unidos y por supuesto unos tontos útiles que en este caso están haciendo todo lo posible para que eso suceda. Hay un hecho sumamente grave. ¿Qué busca Estados Unidos y la Corte con esa decisión? ¿Y cómo responde Venezuela? Bueno, nosotros en este momento no podemos, prácticamente estamos atados de manos, porque es un hecho más político que jurídico. La realidad es que el gobierno de los Estados Unidos sigue reconociendo a esa entelequia, que solo la reconocen ellos, que ahora tiene otra señora que se llama Dinora Figuera, que también está manejando recursos públicos de Venezuela discrecionalmente, sin rendirle cuentas a nadie, y esto, por supuesto, es un hecho sumamente grave. Nosotros estamos atados de manos, es la decisión que se está tomando también tiene un antecedente que es sumamente grave, que es, esa empresa Cristalex tenía un abogado que se llama José Ignacio Hernández, que fue luego nombrado como procurador de Guaidó, el que se conoció como procurador de Guaidó. Entonces, él en una misma causa fue abogado de Cristalex en contra de su país, pero luego fue nombrado procurador. Tuvo las dos, eso es un delito, y estuvo en ambas partes, y bueno, por supuesto, alguien que estaba en contra de la República y luego lo pone de procurador, ¿qué ha hecho? Lo que está sucediendo. Y que se viene denunciando ya hace más de 2 años que este señor está jugando en contra de la República. Entonces, producto de eso, nosotros estamos aprobando una ley, y fue aprobada una ley en la Asamblea Nacional para la protección de nuestros activos. ¿Qué busca esta ley? De manera sencilla. El objeto es proteger los activos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer en nuestra legislación tiene que quedar claro que todos esos actos que se hicieron usurpando funciones no tienen validez. Son nulos. Son nulos, por tanto la República no reconoce. Por ejemplo, si estos señores vendieron Citgo o vendieron algunos activos de Venezuela, nosotros como República no lo reconocemos. Eso es un hecho. Y tercero, la ley plantea, tiene una parte punitiva en la cual se sanciona penalmente a quienes hayan usurpado cargos o se hayan prestado para eso, pero además también patrimonialmente a través de la ley de extinción de dominio.
Entonces, esas son más o menos el cuerpo de esta ley. Ahora, pero ¿qué tan vinculante puede ser el no reconocimiento? Porque usted dice, bueno, ok, la República en la administración del presidente Maduro no reconoce estos actos porque son nulos, írritos de toda nulidad, como dice el derecho. Pero ¿qué tan vinculante puede ser si al final no tienen competencia dentro de esa jurisdicción? Fíjate, nosotros tenemos que hacer en nuestra legislación todo lo necesario. Okay. Estos son actos que hay que cumplir porque no sabemos qué vaya a pasar más adelante. Por ejemplo, una empresa de resguardarse. Una empresa de estas transnacionales que se apropió de bienes de la República, que pretende venir a contratar con PDVSA en 5 años aquí a Venezuela. Nosotros decimos, tú tienes un problema con nosotros, te apropiaste ilegalmente los recursos de nosotros no respondemos ante eso y aquí no puedes venir a hacer negocios, que es parte de los planteamientos que hace esta ley. Ante nuestra legislación nosotros debemos dejar por sentado. Eso ya estaba dicho en sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, pero es bueno que quede en ley. Nosotros nos reconocemos, así como lo hicieron ellos, que pidieron que no se reconociera el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela cuando se fueron por el mundo a pedir sanciones. Nosotros estamos haciendo lo propio, anulando cada una de esas decisiones que se tomaron usurpando funciones. ¿Qué es importante de esto? Hay dos tipos de personajes involucrados. Uno de ellos tiene que ver con quienes usurparon cargos directamente, asumieron directivas de Citgo, de Monómeros, de PDVSA, del Banco Central y dispusieron discrecionalmente recursos. Hay una sanción para ellos. Pero además hay una sanción para quienes hayan sido lobistas en estos casos. Este señor José Ignacio Hernández, que a través de su servicio profesional y otros conjuntos de abogados, bufetes, administradores, contadores, se prestaron para ello. Pero además quienes los pusieron en esos cargos. Esta ley es extensiva a toda persona. Eso se llama responsabilidad por participación. ¿Quién puso las directivas de Citgo? ¿Quién puso la directiva de PDVSA? ¿Quién puso a quienes manejaron los dineros del Banco Central de Venezuela en el exterior bajo esas figuras írricas? Eso lo pusieron cabezas de partido, que hoy, además, algunos son candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales y otros tienen candidatos en carrera, que están cabalgando sobre las dificultades que ellos mismos causaron pidiendo bloqueo y sanciones. Estos mismos partidos, que hoy, hace 2 semanas, le entregaron a la señora Dinora Espequera 360 millones de dólares, que va a manejar discrecionalmente, que Juan Guaidó manejó 1.900 millones de dólares de todos los venezolanos. Y hoy esa gente tiene candidatos y andan en la calle cabalgando sobre las dificultades y denunciando las dificultades que ellos mismos crearon. Bueno, esto es un tema que hay que revisar. Claro. ¿Qué ha dicho la oposición sobre la ley de protección de bienes? Nadie ha dicho nada. En estos días salió un artículo de Kiko Bautista diciendo, bueno, que la oposición ha sido silente ante esto. ¿Quién se va a responsabilizar por eso? ¿Le van a dejar todo a Guaidó? Guaidó fue el único que estuvo ahí, él solo tomó esas decisiones, que es un sinvergüenza, que es un ladrón. Entonces, ¿a quién se va a responsabilizar sobre esto? ¿Y las responsabilidades van sobre las empresas o también sobre quienes conformaron el gobierno interino, por ejemplo? ¿Disculpa? ¿Sobre las empresas del Estado fuera o también el gobierno interino, por ejemplo? ¿Qué fue el gobierno interino? Lo que hoy resulta de eso fue una banda criminal que se conformó para robarse los recursos de la nación, porque fue lo único que hizo. Y lo único que sigue siendo hoy prácticamente el único gobierno que reconoce a esa entelequia es el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y para qué lo está haciendo? Para robarse nuestros recursos. Lo último que le queda es decir, bueno, ya vamos a desmembrar a Venezuela, y nosotros no podemos asistir a estos tribunales, no podemos ir a defendernos, tenemos serias dificultades para eso porque no es un tema de reconocimiento político, y cuando tú me preguntas cómo se acaba esto, es con reconocimiento político, esa avanzada internacional que estamos haciendo. Que Venezuela pueda presentar su defensa. Exacto. Fíjate lo que pasó con Monómero. En Colombia, esta empresa la tenía la oposición, llegó un presidente. Vamos a hablar de monómeros al regreso de la pausa, si le parece. Tengo un corte obligatorio a las 7 en punto. Vamos a la pausa y regresamos con el diputado Julio García Serva. También hablar del aspecto punitivo de la ley, cuáles son las sanciones que contempla